Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos. Artículo número 1. Ámbito de aplicación. Será aplicable a la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias, a los poderes legislativo y judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de poderes estatuido en la Constitución Política, la administración descentralizada y las empresas públicas del Estado, las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios establecidos en el título segundo de esta ley en materia de responsabilidades y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En todo lo demás se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta ley. Artículo 3. Fines de la ley. Los fines de la presente ley que deberán considerarse en su interpretación y reglamentación serán: a. Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia. b. Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. c. Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas aquí regulados. Artículo 5. Principios presupuestarios. Principio de universalidad e integralidad. El presupuesto deberá contener de manera explícita todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar. Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia con sometimiento pleno a la ley. Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos con los niveles de detalle aprobados constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. Principio de publicidad. En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles. Artículo 66. Caja única. Todos los ingresos que perciba el gobierno, entendido este como los órganos y entes incluidos en los incisos A y B del artículo 1 de esta ley, cualquiera que sea la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para administrarlos, podrá disponer la apertura de una o varias cuentas en colones u otra moneda. Los recursos recaudados en virtud de leyes especiales que determinen su destino se depositarán en cuentas abiertas por la Tesorería Nacional en el Banco Central de Costa Rica. Estos recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga la ley respectiva, el presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del gasto. La Tesorería Nacional girará los recursos a los órganos y entes de conformidad con sus necesidades financieras según se establezca en la programación presupuestaria anual. Artículo 96. Informes contables básicos. La Contabilidad Nacional presentará al Ministro de Hacienda, a más tardar el último día de febrero de cada año, los siguientes informes, referidos al 31 de diciembre del año anterior. Liquidación de la ejecución del presupuesto, el estado de la deuda pública, los estados financieros de la Administración Central y consolidados del sector público, el análisis de la gestión financiera consolidada del sector público. Artículo 98. Objetivos. Del sistema de administración de bienes y contratación administrativa tendrá los siguientes objetivos. Propiciar que los bienes y servicios que se administren atendiendo criterios técnicos y económicos. Promover el mantenimiento adecuado de los bienes de la Administración Central. Favorecer el desarrollo de mecanismos ágiles y eficientes para disponer de los bienes en desuso u obsoletos. Suministrar información sobre el estado, la ubicación y el responsable de los bienes muebles e inmuebles de la Administración Central. Propiciar la integración de los registros de los bienes del gobierno al sistema de contabilidad. Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a satisfacción del interés público, atendiendo los principios de publicidad y transparencia. Artículo 110. Hechos generadores de responsabilidad administrativa.
además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos generadores de responsabilidad administrativa independientemente de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar los mencionados a continuación. La adquisición de bienes, obras y servicios con prescindencia de alguno de los procedimientos de contratación establecidos por el ordenamiento jurídico. La omisión, el retardo, la negligencia o la imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio público o la adopción de acciones dolosas contra su protección, independientemente de que se haya consumado un daño o lesión. El suministro o empleo de la información confidencial de la cual tenga conocimiento en razón de su cargo y que confiera una situación de privilegio que derive un provecho indebido de cualquier carácter para sí o para terceros o brinde una oportunidad de dañar ilegítimamente al Estado y demás entes públicos o particulares. El concurso con particulares o funcionarios interesados para producir un determinado resultado lesivo para los intereses económicos de la administración pública, o el uso de maniobras o artificios conducentes a tal fin, al intervenir por razón de su cargo en la adopción de un acto administrativo, la selección de un contratista o la ejecución de un contrato administrativo. El empleo de los fondos públicos sobre los cuales tenga facultades de uso, administración, custodia o disposición con finalidades diferentes de aquellas a las que están destinados por ley, reglamento o acto administrativo singular, aun cuando estas finalidades sean igualmente de interés público o compatibles con los fines de la entidad o el órgano de que se trate. Asimismo, los funcionarios competentes para la adopción o puesta en práctica de las medidas correctivas serán responsables si se facilita el uso indebido por deficiencias de control interno que deberían haberse superado razonable y oportunamente. La autorización o realización de compromisos o erogaciones sin que exista contenido económico suficiente debidamente presupuestado. El ingreso por cualquier medio a los sistemas informáticos de la Administración Financiera y de Proveeduría sin la autorización correspondiente. Obstaculizar el buen desempeño de los sistemas informáticos de la Administración Financiera o de Proveeduría, omitiendo el ingreso de datos o ingresando información errónea o extemporánea. Causar daño a los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyan el funcionamiento de los sistemas informáticos de la Administración Financiera y de Proveeduría. Apartarse de las normas técnicas y los lineamientos en materia presupuestaria y contable emitidos por los órganos competentes. Causar daño, abuso o cualquier pérdida de los bienes en custodia que reciba un funcionario público cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia y de los cuales es responsable. Permitir a otra persona manejar o usar los bienes públicos en forma indebida. Otras conductas u omisiones similares a las anteriores que redunden en disminución, afectando o en perjuicio de la administración financiera del Estado o de sus instituciones. Artículo 111. Delito informático. Cometerán delito informático sancionado con prisión de 1 a 3 años los funcionarios públicos o particulares que realicen contra los sistemas informáticos de la Administración Financiera y de Proveeduría alguna de las siguientes acciones: apoderarse, copiar, destruir, alterar, transferir o mantener en su poder sin el debido permiso de la autoridad competente información, programas o bases de datos de uso restringido. Causar daño dolosamente a los componentes lógicos o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyan el funcionamiento de los sistemas informáticos. Facilitar a terceras personas el uso de código personal y la clave de acceso asignados para acceder a los sistemas. Utilizar las facilidades del sistema para beneficio propio o de terceros. Artículo 113. Sanciones administrativas. De conformidad con los causales del artículo 110, las sanciones administrativas podrán ser impuestas por el órgano de la entidad que ostenta la potestad disciplinaria. Asimismo, la Contraloría General de la República podrá sustanciar el procedimiento administrativo y requerirá, en forma vinculante a la entidad respectiva, aplicar la sanción que determine. Dichas sanciones consisten, según la gravedad de los hechos, en lo siguiente: amonestación escrita publicada en la Gaceta. Suspensión sin goce de salario o estipendio, correspondiente a un plazo de 8 a 30 días. Destitución sin responsabilidad. Ley de Contratación Administrativa. Artículo 1. Cobertura. Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado, territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta ley. Cuando en esta ley se utilice el término administración, se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones.
Artículo 4. Principio de eficiencia. Los procedimientos de contratación administrativa persiguen seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y al cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración. Artículo 5. Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales. Los reglamentos de esta ley o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes potenciales. La participación de oferentes extranjeros se regirá por el principio de reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los nacionales en el país de origen de aquellos. El Poder Ejecutivo establecerá reglamentariamente las disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio estipulado en este párrafo. Artículo 6. Principio de publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a su naturaleza. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. En el primer mes de cada periodo presupuestario, los órganos y los entes sujetos a regulaciones de esta ley darán a conocer por medio del Diario Oficial el programa de adquisiciones proyectado, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar. En el Diario Oficial se insertará un boletín que funcionará como sección especial dedicada exclusivamente a la contratación administrativa. Requisitos previos de los procedimientos de contratación. Artículo 7. Inicio del procedimiento. El procedimiento de contratación se inicia con la decisión administrativa de promover el concurso emitida por el funcionario o el órgano competente. Esta decisión, que encabezará el expediente que se forme, será motivada y contendrá por lo menos una justificación de su procedencia según el programa de actividades de la Administración o el Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 8. Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá expresamente en el cartel que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un periodo presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. Artículo 9. Previsión de verificación. Para comenzar el procedimiento de contratación, la Administración deberá acreditar en el expediente respectivo que dispone o llegará a disponer en el momento oportuno de los recursos humanos y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativa como cualitativamente. Derechos y obligaciones de la Administración. Derechos de la Administración. Artículo 10. Sumisión a la normativa administrativa. En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de esta ley, su reglamento ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y en general a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate. Artículo 11. Derecho de rescisión y resolución unilateral. Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales por motivo de incumplimiento por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido proceso. Cuando se ponga término al contrato por causas que no se le imputen al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato. Artículo 12. Derecho de modificación unilateral. Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o aumentar hasta en un 50% el objeto de la contratación cuando concurran circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional no excedan del límite previsto en el artículo 27 de esta ley para el procedimiento de contratación que se trate.